Este día quiero compartir con ustedes sobre el tema los alcances de su libertad. En San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Subraya ahí en su Biblia esta oración que dice: a los judíos que habían creído en él. Note que esta palabra está siendo dirigida, o esta afirmación está siendo dirigida a los judíos que habían creído en él. Implica entonces que esta libertad de la que reza el texto es posible para todo aquel que haya creído o que crea en Jesús. Si usted ha creído en Jesús, usted es verdaderamente libre. La libertad, entonces, desde la perspectiva divina, no tiene que ver con la parte que las naciones celebran como una independencia política. En este caso, nosotros vamos más allá de lo que puede ser precisamente el que una nación o sus ciudadanos se vean como esclavizados, como enseñoreados de otros sobre ellos, y que buscan con anhelo el no tener que obedecer a otros, sino crear sus propias normativas, sus propias leyes, sentirse precisamente que es independiente. Entonces eso tiene que ver con lo que las naciones de Centroamérica celebran o han celebrado. Entonces, la libertad de la que Jesús está hablando es una libertad espiritual. La ocasión pasada hice la pregunta a los presentes y era si eran libres. Y estábamos en este enfoque de lo que Jesús dijo: se es libre siempre y cuando se haya creído que Jesús nos da la libertad. Esa libertad espiritual que tiene una serie de prerrogativas, pero la trascendental sería volver al estado de comunión con Dios. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Es interesante saber entonces que el día que nosotros nos decidimos a recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, siendo Él el reconciliador entre Dios y los hombres, empezamos nosotros a disfrutar una vez más de la comunión con Dios. Y aquel que llega a entender o está entendiendo qué es tener comunión con Dios, desde luego lo disfruta. Porque Dios permite ese acercamiento, permite esa relación. Además, quiero añadir que
esta libertad que ofrece nuestro Señor Jesucristo es para todos. Es decir, no hay distingos de ninguna naturaleza. Y particularmente si el enfoque consiste en el pecado del ser humano. No toquemos el punto social, sino el punto netamente espiritual relacionado con el pecado. Podemos nosotros sorprendernos de la actividad licenciosa que los hombres, que la humanidad celebra en el presente, en todos los niveles. Y uno puede decir, yo no creo que eso que ha cometido tal o cual persona tenga perdón. O si esa persona es así como es, yo no creo que tenga perdón. Dentro, digamos, de la apreciación propia nuestra, es válido que así lo consideremos o lo pensemos. Y cuando alguien ha cometido una falta y va a los tribunales, posiblemente los espectadores o aquellos que han sufrido en carne propia el problema puedan pensar y decir, de esta no se libra. Y yo desearía que le aplicaran la pena mayor que haya, ¿verdad? Y es válido, porque socialmente, culturalmente o qué sé yo, decimos que eso no es perdonable. Pero la sorpresa que nos llevamos o se llevan los que no tienen conocimiento de la gracia de Dios es que desde un púlpito se esté diciendo, sí tiene que pagar ante la justicia, debe de pagar lo cometido. Pero Dios, si confiesa su pecado, Dios lo perdona. ¿Cree usted eso? Entonces está bien que se piense o se considere que merecía la pena máxima, porque lo hecho, lo cometido es así. Pero si éste se reconcilia con el Señor, pide perdón a Dios, sorpresivamente para tantos se estará declarando, Dios lo perdonó. Dígame, hermano, Dios lo perdonó. Digo yo así, en estas palabras, o con estas palabras, que el último que fue llevado al paredón en El Salvador, así legalmente, ¿verdad?, que la Guardia Nacional lo ejecutó, ese hombre se arrepintió y él mismo dijo que lo que había hecho Satanás lo había inducido, que eso era una cuestión del diablo en su vida, pero que él había pedido perdón al Señor. Entonces, el día en que lo llevaron al paredón, el periódico, en una exposición fotográfica de cómo es que él va caminando hacia el paredón, cuando ya él está frente a los que lo iban a ejecutar, él iba con su Biblia abierta. Y cuando ya él está como desplomándose, la Biblia se ve en el aire y él va cayendo. Y alguien dijo, ese pensó que por llevar la Biblia las balas no le iban a calar. No era por llevar la Biblia. Y no era que se iba a librar de las balas. Si Dios así lo hubiera deseado, así hubiera ocurrido. Pero lo que nosotros comprendimos es que él en prisión abrió su corazón al Señor. Y el Señor lo salvó, el Señor lo perdonó. La sociedad lo marcó. Los señores de justicia lo llevaron a ese punto. La autoridad, en este caso, la guardia, lo ejecutó. Pero su corazón fue redimido
por la gracia de Dios. Entonces el texto bíblico dice a los judíos que habían creído en Él: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Bendito sea su nombre. No importa entonces cómo sea el hombre en su vida, cómo sea su pecado, la sangre de Jesucristo limpia al hombre de todo pecado. Solo es que tenga voluntad de reconocerlo como el Señor de su vida. Pero hay algo más que quiero antes de entrar a 3 alcances de su libertad. Y es lo siguiente: el cristiano ha de modificar su manera de ver a las personas que en otro tiempo se contrataban o se compraban y se tenían como esclavos. Había un derecho, se firmaba un documento que le daba ese crédito a quien sometía y el que se sometía como un servidor. Eso se practicó en el tiempo de los hebreos. Hay pasajes en Deuteronomio que hablan libremente de ese aspecto. Pero hay una carta en el Nuevo Testamento, una carta pequeñita que se llama Filemón. ¿Cuántos han leído Filemón? Es una carta pequeña. Pues Filemón tenía a una persona llamada Onésimo, que era esclavo. Su condición en casa de Filemón era de esclavo. Entonces San Pablo quiere hacer una diferencia. Ahora que Filemón conoce a Cristo y sorpresivamente o inesperado como sea, Onésimo se convierte al Señor, el esclavo de Filemón. Filemón ha enviado a Onésimo, a su esclavo, a la cárcel donde está el apóstol Pablo, para que le llevara algunas cosas necesarias porque estaba en la cárcel. Y ahí pasaron no sé cuántos días estuvo Filemón con Pablo. Lo extraordinario es que Onésimo entregó su vida a Cristo. Ese es uno de los convertidos en prisión, no por estar preso, sino visitando a un preso. Y Pablo pudo llegar a entender qué clase de persona era Onésimo. Y qué interesante el caso de que ahora que él ha aceptado a Cristo, Onésimo va a ser un mejor sirviente y él no va a necesitar látigos, él no va a necesitar imposiciones, sino que él ahora va a actuar de una manera distinta porque ha conocido al Señor. Entonces viene Pablo y hace esa distinción, dice: Filemón es cristiano, ahora su esclavo llamado Onésimo también es cristiano. Entonces el contenido de la carta es: Filemón, yo no puedo quedarme con Onésimo. Me encantaría, estoy parafraseando, me encantaría que él se quedara aquí conmigo. Es extraordinario, es servicial, qué espíritu tiene. Y no está sirviéndome a mí porque sea mi esclavo. O si lo hace pensando en agradarte a ti, pero yo lo que estoy viendo es que es un extraordinario compañero, es un extraordinario servidor. Y quiero decirte que como no me pertenece a mí, te lo envío nuevamente. Pero quiero pedirte algo. Considéralo
como tu hermano. Ya no lo veas como un esclavo, considéralo como tu hermano. Y yo bien podría mandarte un dinero para que él quede libre, pero en verdad tú me debes más a mí. Así que te recomiendo que lo veas distinto. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? De que la actitud con la que debemos de ver o debemos de vernos unos a otros tiene que ser con una actitud de liberación o de libertad. Y si alguien está a nuestra disposición trabajando, no es nuestro esclavo, él está trabajando, ofreciendo sus servicios por un salario, sí, por un salario, pero si es nuestro hermano, veámoslo como nuestro hermano. Sé que algunos estarán diciendo, pero qué hermano, pastor. Entonces permítanme el paréntesis. Si usted es hermano y usted es empleado de un hermano, pues usted actúe correctamente. Usted es empleado y usted quiere que lo vean como hermano, actúe correctamente, cumpla con sus horarios. Alguien dice, pero que no es hermano, porque hay hermanos que llegan a las 9 a la oficina cuando hay que entrar a las 8. Pero como el dueño del trabajo es hermano, pues él me va a entender. Y llega a las 9 a leer su capítulo del día, a leer la Biblia. Y entonces viene y le dice, disculpe hermano, ya es hora, que no es cristiano usted. Quizás ni ha leído el capítulo del día, déjeme leerlo a mí. Entonces hermano, por favor, le va a decir su hermano empleador, váyase para su casa, ¿verdad? Y allá disfrute de la lectura bíblica. No, que entendamos lo que está diciendo el versículo. Que sí nos vamos a ver y nos vamos a tratar como hermanos que somos. Pero civilmente hay asuntos de respeto que debemos de guardarnos, de responsabilidades que debemos de tener y aceptar. ¿Están de acuerdo con esto? Ay. Ahí entonces podríamos entrar en un tema escabroso, si los hermanos nos pueden llevar al juzgado ante los jueces, ¿verdad? Ese es otro tema que quizás en algún día quizás lo veamos. Pero pasemos entonces, ya que dijimos el domingo pasado que somos libres, ahora quiero hablarles de los alcances de su libertad. Y un alcance de su libertad tiene que ver con libres del pecado. Eso es extraordinario, hermano. Mire, hermano, magnifíquenlo ya. Libres del pecado. ¿Cómo se define el término pecado? Es errar al blanco o a la meta. Es como que alguien vaya a disparar o tenga una flecha que quiere lanzar y él tiene un blanco, pero en vez de pegar en el blanco, la flecha se fue para el cielo, ¿verdad? Agarró otro rumbo. Entonces, todo mundo dice, erró al blanco. Pues algunos definen precisamente al pecado como errar al blanco o a la meta. Es decir, no ser efectivo en nuestra manera de relacionarse o de relacionarnos, en este caso con el Señor. También tiene como definición la ruptura de una relación a impiedad, perversión o rebelión. Eso tiene que ver con pecado.
Si la rebelión se asoma en alguno de nosotros, eso es pecado. Si nosotros pensamos que las cosas que decimos, como las decimos, están envueltas con un poquito de ponzoña, eso es pecado. Aquello que nosotros decimos a María para que lo entienda Chente, eso es pecado. Cuando hay malicia en nuestra expresión, cuando hay malicia en nuestro trato con alguien, eso es pecado. Eso tiene que ver con esa impiedad, esa perversión o esa rebelión. Naturalmente que la connotación de esto tiene que ver precisamente hacia Dios. Pero todo aquello que nosotros consideremos que a Dios no le agrada y le enviamos el mejor mensaje, la mejor actitud, entonces viene Dios y dice: de la manera que me consideras, con ese afecto, esa reverencia o esa quietud, quiero que tú actúes de la misma forma con tu prójimo. Porque una buena relación con Dios hará que tengamos una buena relación con el prójimo. El prójimo ahora lo podemos ver de dos maneras: el prójimo, que es mi hermano en la fe, y el prójimo, una persona tal o cual. Entonces el Señor está pensando que aquella devoción, aquella entrega que tenemos para el Señor, que se manifieste también en nuestra relación con los hermanos. Y la Biblia dice: ¿cómo puedes tú estar diciendo que me amas, pero no amas a tu hermano? Ama al que tiene a la par. Si es su esposo, si es su esposa. Y para un pastor es un poco difícil cuando uno escucha esto. Mire, yo puedo trabajar con cualquiera, pero a ese no me lo ponga. No hay química, hermano. Es que fíjese que entre él y yo no tenemos química. ¿Qué es eso? ¿Ya? Rechazo, ¿verdad? Falta de aceptación, ¿verdad? Y entonces, hermano, para su bendición, no sé qué, el Señor a ese con quien usted no tiene química es la yema del dedo en el cuerpo donde usted como uña descansa. Señor, es cierto, yo soy uña y estoy ahí cerquita de... Así diseñé el cuerpo y ese es el lugar que te toca. Y no me puedes cambiar a ser oreja. Oreja ya eres. No, hermano, por favor, en el nombre del Señor, los que somos libres, todo aquello que tenga que ver con pecado, que Dios nos ayude a vivir en la libertad con la que Él nos ha hecho libre. Y el pecado dice que ya no tiene potestad sobre los hijos de obediencia. Sí tiene potestad sobre los hijos de desobediencia, pero en los hijos de desobediencia el pecado no tiene potestad. Porque decir que tenga potestad es el mismo Satanás teniendo dominio sobre nosotros. Pero Jesús vino a romper el dominio de Satanás, a romper esa cadena de esclavitud y a darnos libertad. Y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Y Cristo vino para dar libertad al oprimido, para dar libertad al cautivo, para dar libertad de su pecado. Gracias sean dadas a Dios por ello. Ahora, algo también adicional al respecto. El pecado no se originó en el hombre. El pecado no tiene origen en el ser humano. El pecado se originó en Satanás. Vamos a decir que él aparece como el inventor, el causante, el facilitador de lo que ahora conocemos como pecado. Pero ciertamente fue a través
de seres humanos que el pecado encontró espacio y se diseminó en toda la humanidad. Entonces el pecado no nace en Adán y Eva, sino que nace en Satanás. Pero Satanás encontró voluntad, espacio en nuestros primeros padres. Y a partir de ese momento, toda la raza humana se ve como en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, viendo Dios que esto tenía que ver con algo espiritual y que tenía que ver con algo que para superarlo tenía que estar sobre la capacidad, si cabe la expresión, humana. Porque en verdad, humanamente, no tenemos capacidad para dominar aquello que nos domina, que nos persigue, que nos insta a algo ilícito, a algo indebido. Solamente se podía resolver el problema con uno mayor que nosotros. Y ese uno mayor que nosotros es nuestro Señor Jesucristo, que cuando Juan lo vio dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces el hombre puede salir del pecado, puede salir de la condenación, puede salir de ese dominio si permite que la verdad, si permite permanecer, si permite que Cristo lo haga verdaderamente libre. En ese sentido, apreciados hermanos, el alcance de su libertad es que el pecado ya no tiene dominio sobre usted. De gloria a Dios por eso. El pecado ya no tiene dominio sobre usted. El pecado no tiene control sobre usted. Voy a decir algo que es delicado teológicamente. Dicen muchos teólogos, usted puede caer en pecado, pero eso no lo hace a usted un pecador. Pecador es aquel que tiene como meta vivir la vida en pecado, que para él todo lo que se le pone enfrente no piensa, no hay discernimiento si eso es correcto o no es correcto, simplemente lo hace sentir bien. Estamos en un tiempo muy desarrollado del hedonismo. Entonces Juan fue el que dijo: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Da gracias a Dios también por eso? Sí, dé gracias a Dios. Porque, hermano, hay momentos en que podemos vernos bajo esa condición o situación. Pero lo que Dios y usted debe de entender, y quien le habla, dominio del pecado no existe para nosotros. Él ya no nos domina, sino que el que tiene el dominio sobre nuestra vida se llama Jesucristo. Que para Él sea la gloria, que para Él sea el honor y que para Él sea la alabanza. El segundo elemento, alcance nuestra libertad o de su libertad, es libre de la muerte. En Hebreos 9:27 hay una declaración lapidaria, aparte de Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la razón de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora en Hebreos, el escritor sagrado dice: está establecido para los hombres que mueren. Entonces alguien podría preguntarse: entonces no hay alcance, hermano, que tenga que ver con exceptuarnos de la muerte. Volvamos a Romanos. La paga del pecado es muerte.
Y Romanos 5:12 está siempre en Hebreos, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Por un hombre, dice Romanos 5:12, entró la muerte y por la muerte entró el pecado y el pecado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, o la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esto está establecido. Todos, a través del tiempo, que llegaron a comprender o a reconocer las Sagradas Escrituras, determinan o piensan mejor y dicen, bueno, yo sé que en algún momento me voy a morir o de algo me voy a morir. En algún instante lo hemos dicho, ¿verdad? Ay, que me duele la uña del dedo gordo, de algo me voy a morir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque está establecido que el hombre muera. Sí duele, ¿verdad que duele? Ver a alguien, un ser amado, un ser responsable, un ser querido ahí frío y todo lo que sea. Duele. Y hay muchas personas, incluyendo hermanos, que no soltaron y no sueltan a su ser querido. Y platican con él por la noche. Le cuentan, pero ¿para qué te cuento si tú todo lo ves? No es cierto, señores. Ellos ya no ven. No esté usted pensando que su abuelita le está viendo en el culto y que le está felicitando, que le está diciendo, ay, mija chula, te veo en el templo, escucha la palabra. No. No, eso no es cierto. Tampoco asustan, tampoco. No, eso, hermano, es una realidad, sucedió y esa persona aquí ya no está, no siente, no ve. Usted quisiera que aquel ahorro que nunca confesó dónde lo tenía aparezca diciéndole. El cumbito es negro y está allí por la almohada. Usted dice, yo sabía que ella había dejado algo. Eso ya se perdió, hermano. A no ser que usted bote la casa, ¿verdad? Porque así es como han encontrado tesoros muchos, ¿verdad? Cuando han reconstruido la casa, ¿verdad? No la va a ir a botar porque puede ser que no encuentre nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta es una realidad. Todos los que estamos acá somos candidatos para la muerte. Y la muerte no conoce edad. Sí, no, para nosotros los que deben de morirse son los viejos, incluyendo ya el que les habla. Pero hermano, cuando uno está en un funeral y es un recién nacido, es un niño, o cuando los padres están sepultando al hijo, sí, lo que uno siente como natural y lógico es que los hijos sepulten a los padres, ¿verdad? Y no los padres sepultando a los hijos. Son cosas que en el mundo suceden, pero está establecido. Ahora, hermano, para que nosotros nos veamos como libres de esto, óigalo bien, no de la muerte, sino del dominio de la muerte. Ahí cambio ya la situación. Del dominio, del temor, del aguijón. Tenemos que haber resucitado, haber sido perdonados de nuestros pecados para que la muerte no se enseñoree. Y enseñorear acá tiene que ver con dominio, porque hay una segunda muerte que está esperando, que será en el tiempo en que el Señor se establezca eternamente y para siempre como el Señor de todo. Entonces vendrá la segunda muerte. Dice, y los que estén escritos en el libro de la vida no sufrirán la segunda muerte. La segunda muerte equivale a la separación eterna del hombre con Dios. ¿Entendió, verdad? Ahora bien, vea usted
lo que San Pablo en 2 Timoteo 1:10 dice: quitó la muerte. Qué contradicción, allá dice que está establecido que el hombre muere una vez y aquí dice que quitó la muerte. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo extraordinario de esto, hermanos, es que quitar la muerte equivale precisamente a la tristeza, al dolor, al anhelo de Satanás, que a través de la muerte el hombre pueda separarse totalmente de Dios. Pero ahora viene Pablo y dice: quita la muerte y saca a luz la vida, y nos introduce a una palabra extraordinaria, a la inmortalidad. Vea usted el proceso. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ahora viene y dice: Dios sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Por esa causa es que nosotros, cuando un hermano en la fe pasa a la presencia de Dios, tratamos de enseñar a los dolientes, a los hermanos, diciéndoles: ha pasado de muerte a vida. Está en la presencia del Señor. Aplauda, hermano, diga amén. Está en la presencia del Señor. Esto equivale a que ya no hay interrupción alguna en esa relación con Dios. Ahora hay tantas cosas que pueden entorpecer nuestra relación con Dios, pero cuando los fieles son llamados a la presencia de Dios, pasan a la eternidad al lado de su Señor. Eso es una alegría que el Evangelio nos ofrece, hermano. Por eso yo tengo un mensaje que comencé hace tiempo con ustedes: la alegría que me da saber que soy cristiano, porque el ser cristiano debe producir gozo, porque hay tantas otras religiones, hermano, que tienen unas ataduras del diablo increíbles. No sé cuántas reencarnaciones son las que puede tener una persona, según la doctrina de los orientales. Y hay algunos que ya entre ceja y ceja, ya voy con la cuarta, dice. Y entonces alguien que conoció a la tercera, igualito es, dice. Los gestos, así eran los gestos de su tatarabuelo, así era. No hay duda que se ha encarnado en eso. Y cuando es tacaño, cuando es codo, igual. Un espíritu de codicia se le metió a este, así era. Cristóbal Colón, el abuelo de él, dice. Así era. Hermanos, gracias a Dios por el cristianismo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creemos en Cristo? Entonces la luz y la vida y la inmortalidad ya nos alcanzó por la gracia y la bondad de Dios. Y el último, termino: libres de Satanás. El diablo mantiene prisioneros a los no creyentes mediante las cadenas del pecado. Según San Pablo, necesitan ser librados del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Porque Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto, hermano, estremeció a los judíos no creyentes.
Y estremece a los no creyentes en el tiempo que vivimos. Lo que no me gusta a mí de los creyentes, de los evangélicos, es que dicen que soy hijo del diablo. Y ellos ya no, ellos no. Pues sí, nosotros fuimos. Pero ya no. Ahora nuestro papá está ya sentado en su trono alto y sublime, ¿verdad? Nuestro papá está velando por nosotros. Nuestro papá tiene cuidado de nosotros. Nuestro papá nos pastorea. Nuestro papá nos sana. Nuestro papá nos provee. Ese papá es buenísimo. Dele gloria a Dios a su papá. Entonces el día va a venir en que la muerte será arrojada al lago de fuego. Viene el día en que Satanás será arrojado al lago de fuego. Y cuando Satanás sea arrojado al lago de fuego, se terminó el mal, la influencia del pecaminosa se terminó y todo entra como al principio de lo creado, cuando estemos por la eternidad delante del Señor. La Biblia dice que en usted y en mí está establecida la eternidad, hay eternidad en nosotros. Lo que tenemos que hacer es elegir dónde pasar la eternidad. Esa es una elección muy de nosotros, muy personal. Nadie puede elegir, ¿verdad?, el lugar. Tenemos todos eternidad, tócanos elegir el lugar. Entonces, si somos libres en Cristo, esa libertad nos ha alcanzado de que el pecado no tiene dominio, de que la muerte, como dijo alguien, se le cayeron los dientes. Y Satanás, nuestro enemigo, está bajo las plantas de los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no le da una aplastada ahorita? No dije palmas, dije pies. Una aplastada. Diablo mentiroso. Cristo nos ha hecho libres. Bendito su nombre. Aleluya. Padre, te damos gracias por la dicha de la libertad. Te damos gracias por la dicha de la comunión contigo. Te damos gracias por el espíritu de liberación que el Espíritu Santo tiene entre nosotros. Y tiene capacidad de meternos a un campo de libertad total. Y queremos exaltarte, Señor, por dicha libertad. Ayúdanos, Señor, a no seguir bajo el dominio del enemigo en nuestras almas. Que podamos en ti ser victoriosos, porque solos no podemos, Señor. Y Padre, si entre nosotros